Última guía de ejercicios, la cual cuenta con ejercicios de E2 con factor integrante, que fue lo que vimos la semana pasada, ya que en la guía de laboratorio no había ejercicios que fueran directamente con factor integrante, porque tenemos variables separables, valor inicial, homogéneas, y recuerden que estas son no homogéneas. Entonces faltaban ejercicios de eso, en el apunte sí había, pero se añadió también este que es con el factor integrante del e elevado a la integral del p de x, y lo que estuvimos viendo la clase pasada. Sin embargo, nos falta por ver ejercicios de enunciado. En los enunciados vamos a ver dos tipos de ejercicios, que son los de modelo de crecimiento de poblaciones y las leyes de enfriamiento de Newton. En ambos dos ejercicios se ven unas fórmulas bien específicas que se resuelven como E2 de variables separables. Así que vamos a ver un ejercicio de cada uno, explicar cómo se resuelven este tipo de ejercicios, y luego, si quieren, podemos comentar un poco lo que va a ser el parcial recuperativo que se rinde esta semana. Recordad que la próxima semana se rinde la solemne y ahí será solamente E2. ¿Ya? E2 desde entender su orden, su tipo, resolver, identificar con variables separables, homogéneas, no homogéneas y ejercicios de enunciado. Así que empezaremos por ver primero cómo se trabajan este tipo de ejercicios de enunciado, donde hay que recordar un poco modelos de crecimiento que normalmente correspondían a ecuaciones exponenciales. Se trabaja mucho con la E, ¿cierto? O que se duplican, son funciones exponenciales. Y las leyes de enfriamiento, que son fórmulas un poco más en base a la temperatura ambiente. Para los modelos de crecimiento, los hacemos como modelos de población. Es decir, vamos a tener una población en el tiempo que va a cambiar dependiendo de alguna constante o alguna tasa. Alguna tasa de crecimiento va a tener. Es decir, este P' es lo mismo que dP en dt, y nos indica que la tasa de crecimiento o decrecimiento, crecimiento o decrecimiento, ¿cierto? O puede ser positivo, puede ser negativo, va a estar relacionada a una tasa. Entonces, en base a esto, considerar, ¿cierto? Esta es la tasa de crecimiento, esto es una constante, y esto sería la población. Por lo tanto, uno se puede dar cuenta que esto se puede separar como una E2 de variables separables. Dejando el dt allá y juntando la p con p, nos queda dp dividido p igual a k por dt. Y se volvió una E2 de variables separables porque el k es simplemente una constante. Ya, esto que estoy mostrando es un procedimiento que se hace para todos los ejercicios del modelo de crecimiento. Luego solamente agregamos los datos y las situaciones particulares. Como es una E2 de variables separables, ahora tocaría integrar. Integrar de un lado y de otro. En este lado nos queda la integral de 1 dividido p, por lo tanto aparece nuestro logaritmo natural. Y de este lado estamos integrando en función de t, considerando k constante. Entonces esto simplemente queda como kt. Y ahora, ¿cómo vamos a pasar de esto a la exponencial? Porque para simplificar, para despejar p,
tengo que usar E. Y yo me va a quedar E elevado al logaritmo natural de P igual a E elevado a KT más C. ¿Recuerdan la fórmula que vimos la semana pasada cuando tengo E elevado al logaritmo natural de algo? ¿A qué va a ser igual esto? A P. Ya, esa fórmula se usa harto en el factor integrante, los ejercicios que vimos. Voy a anotarla por acá. Siempre que tengo E elevado al logaritmo natural de algo es igual a ese algo. ¿Tú tienes toda impresión ocupada? Y de este lado también ocurre que yo tengo más un C. Si yo separo esto, es decir, si yo tengo E elevado a KT más C, es lo mismo que decir E elevado a KT por E elevado a C. Porque por propiedad de potencia puedo descomponer la suma en dos productos. Y luego, como E elevado a C sigue siendo una constante, queda como constante por E elevado a KT. Y queda esta forma. Adelante. Y esta es la fórmula con la que finalmente nos vamos a quedar a trabajar a partir de una tasa de crecimiento que nos den o que nos pidan. Nosotros podemos separarlo con variables separables. Dejamos el P acá, nace el logaritmo natural, nace aquí K por T, y finalmente, si ustedes recuerdan cuando se debieron haber visto en el curso anterior función exponencial o de crecimiento, normalmente se seguían esta forma. O sea, de aquí viene. Esa es la demostración. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio utilizando lo que acabamos de realizar. En 1990 se recogieron 1000 ejemplares de cierta especie de peces. Adelante, adelante, hola. De la que previamente no había ninguno. En 1997 se estimó que la cantidad de peces de esa especie que había en el lago en aquel momento era de 3000. Suponiendo que la velocidad de crecimiento de población de peces es constante, ¿cierto? Calcular la cantidad de peces en 2000 y 2010. Entonces, la verdad es que este tipo de ejercicios muchas veces no es necesario usar EDU. Se pueden usar con una variable base, pero aquí tenemos que hacerlo de esta forma. Es decir, todo esto que se hizo tendría que hacerse para este caso, porque nos dan que es constante. Y finalmente llegamos a esta fórmula. Por lo tanto, dado que es constante esta tasa de crecimiento, podemos aplicar todo esto que acabamos de hacer. Ustedes también van a tener que aplicarlo. Y luego partimos a usar solamente la fórmula final. Porque nos están diciendo que en 1990 lo usaremos como nuestro tiempo cero, ya que es el inicio. Antes no habían peces. Por lo tanto, yo puedo decir que P de 0 es 1000. Luego, en 1997 habían 3000. Entonces puedo decir que P de 7 sean justamente
como nosotros ya calculamos cuál es nuestra fórmula de crecimiento a partir de la EDO de variables separables, yo para poder saber cuántos hay en 2000 y 2010 necesito el valor de C y el valor de K. Esos dos valores necesito y luego simplemente voy reemplazando el P y se calcula. Por lo tanto, vamos a buscar esos valores. Si yo tengo el inicial, este es el que uso para obtener C. ¿Por qué? Porque me dice P de 0. Si yo reemplazo T por 0, me queda K por 0 y simplemente quedará C. Y luego el otro se usa para obtener K ya teniendo C. Entonces vamos a agarrar nuestra función, reemplazaremos por P de 0 y eso va a dar C por E elevado a K por 0. Es decir, nos queda C por E elevado a 0. ¿Cuánto vale E elevado a 0? 1. E elevado a 0 y eso va a ser C. ¿Y a cuánto era igual P de 0? A 1000. Entonces, como esto tenía que ser igual a 1000, C queda igual a 1000. Y ahí yo voy construyendo nuestra función de crecimiento, que va a ser P de 1000 por E elevado a K por T. Como ya tenemos nuestro C, ahora podremos despejar K, usando la segunda información, que P de 7 debe ser igual a 3000, lo que significa que 1000 por E elevado a K por 7 será igual a 3000. Y eso queda una ecuación exponencial en la que podemos dividir todo por 1000 y nos va a quedar E elevado a 7K igual a 3. ¿Cierto? Si yo divido 1000 acá, queda 3. ¿Y cómo puedo encontrar el valor de K desde acá? ¿Qué hay que aplicar? Si acá, para sacar el P del logaritmo aplicamos E, y acá tengo el E, es lo contrario. Entonces tengo que aplicar logaritmo. Aplicamos logaritmo. Recuerden, siempre que para despejar una exponencial, su exponente, se aplica logaritmo, y para despejar un logaritmo de su argumento se usa exponencial. Y esto nos va a quedar el logaritmo natural de E elevado a 7K igual al logaritmo natural de 3. ¿Qué hago con el 7K? Por propiedad del logaritmo, cada vez que tengo el argumento elevado de un logaritmo, va a pasar multiplicando. Así que quedará 7K por logaritmo natural de E igual al logaritmo natural de 3. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E? 1. Entonces, esto vale 1. Queda 7K igual al logaritmo natural de 3. Y finalmente el valor de K será el logaritmo natural de 3 dividido 7. Y esto, calculador.
0,15. 0,15. Yo confío en usted, estimado. Así que, si no más. K igual a 0,15. Ahora que tengo C y tengo K, puedo establecer mi función a partir de las integrales que se hicieron al inicio. Y esto va a ser 1000 por E elevado a 0,15 T. Y con esto ya es simplemente, si yo quiero encontrar en 2000 y en 2010, tengo que contar cuántos años pasan desde nuestro valor original, que es 1990, y esos van a ser en 2000, significa que T es 10, por lo tanto queda P de 10, 0,15 por 10, y para 2010 son 20 años después de 1990, por lo tanto P de 20, E elevado a 0,15 por 20. Y con eso podremos responder a la pregunta. Hay muchos de ecuaciones exponenciales y reemplazo. Recuerden que siempre debo darme un tiempo inicial, porque si hubiera reemplazado aquí por 1990 no llegábamos a ningún lado. Tengo que tomar un tiempo base 0 para poder obtener C. O si no, esto no da. ¿Ya? ¿Cuánto da en 2000? Mil por E elevado a 15, ¿cierto? Usando la